Buen día, país. Buen día, Venezuela. Primero que todo, quería agradecerles por el tiempo prestado para poder intentar, de parte de este humilde servidor y este equipo, Jorge Eliezer y Befupa, ver Venezuela en reacción y Venezuela Fuerza de Paz, aclararles un poquitico y traerles trazos pequeños de cómo se ha dibujado este panorama miserable en el que se encuentra sumido el país a través de mentiras, montajes, enredos y engaños, de manipulaciones de medios, de redes sociales, de comunicados, de Twitter, de una cantidad de maneras que ha inventado el régimen, la dictadura y sus cómplices para podernos mantener engatusados. Pero como dice, un pueblo despierto, un pueblo libre. Y nadie engatusa al que no quiere ser engatusado. Para poder engatusarnos necesitan tener vamos a decirlo así, el ingrediente principal para poder engañarnos y engatusarnos es tener la necesidad de creer en algo. Obvio, eso es parte de nuestra esencia de humanos. Necesitamos creer en el amor, necesitamos creer en la esperanza, necesitamos creer en la libertad, necesitamos creer en la justicia, necesitamos creer en algo. Pero es que ahí es donde los parias, los ladrones, los secuestradores se valen de nuestras necesidades. Voy a explicar para comenzar el punto. Primero que todo, quiero levantar mi voz para hacer una denuncia en contra de usted, señor Jorge Rodríguez. Si se le puede llamar señor, creo que le queda muy grande ese nombre. Quiero explicarles el porqué de Venezuela. El día 13 del mes pasado sucedieron unos casos que hemos intentado olvidar. Un caso donde el señor Jorge Rodríguez se encargó de montar una película y hacer y crear un falso positivo, el cual arrojó tres resultados. El primero, hacer creer que la dictadura es inexpugnable, cuando saben que lo único que lo hace inexpugnable es el apoyo y la complicidad del portafolio millonario que van paseando detrás de todos los políticos nacionales para comprar conciencia. El segundo resultado, vimos a Bati Superman, bobo útil de Guaidó, rescatando a una diputada de manera sorpresiva para levantar su ranking político. El tercer resultado, el único real, son 11 jóvenes detenidos venezolanos que el único delito que cometieron fue prestarse un chat libertario, como 30 millones de venezolanos que deseamos, anhelamos y luchamos por la libertad de nuestro país. Jóvenes que en dichos allanamientos no se les encontró ni armas de fuego, ni mecanismos explosivos, ni ningún tipo de artefacto que pudiera atentar contra una dictadura asesina. En este término, este chat, quiero decirle, Venezuela, que las probatorias ya se enviaron a instancias internacionales y nosotros decidimos meternos a investigar el caso. Chat creado por 3 diputados de la oposición, y usted sabe de quién hablo, señora. ¿Cómo se llama la jovencita? Janet Fermín. Va a tener que dar aclaraciones, no públicas como lo quiere hacer a través de pequeños Twitter, no. Va a tener que explicar por qué las 11 personas detenidas exclusivamente fueron aquellas personas a las que usted le pidió nombre, dirección y número de cédula, haciéndole creer que estaban firmando un documento de amnistía donde eran apoyados por la Asamblea Nacional en resguardo y que no les iba a pasar nada. Usted va a tener que explicar eso. Y para usted, venezolano, que cree que esto no es importante, ese es el motivo por el cual estamos como estamos. 11 jóvenes venezolanos con familia venezolana se encuentran detenidos y secuestrados por la dictadura. Y a usted no le importa. ¿Sabe por qué no le importa? Porque su necesidad, venezolano, es la libertad. Pero no le importa quienes caigan en el camino. Tenemos que aprender a responsabilizarnos, entender lo que está pasando. El sistema operativo que utiliza el régimen, el G2, es crear grupos, filtrar estructuras, tomar esas estructuras y hacer creer de que son estructuras libertarias,
para poder traer allí a jóvenes incautos y moverlos como ficha de ajedrez, como son conocedores y aperturadores de la dicha operación, saben la ubicación y el nombre de cada uno para poder dar un resultado exitoso para la dictadura en captura de jóvenes que se encuentran en resistencia. Ese es el modo operandi. Lástima que esta vez, no sé cuántas veces más, fueron utilizados los partidos políticos nacionales que se hacen llamar demócratas. Punto de aclaración que va a tener que dar cuando caiga la tiranía este equipo de supuesta MUD, aunque nosotros le llamamos ya la muda. Quiero hacerle esta aclaración y quiero que entiendan lo siguiente. Es imposible que un grupo de jóvenes libertarios vayan a pasar toda su vida condenados en cárcel y que el presidente interino Juan Guaidó, muy aparte de montar su película 1, parte 1, Duro de Agarrar, parte 1, Duro de Tumbar, parte 2. En la parte 1 de Duro de Tumbar se lanza el rescate de una diputada. Pero ¿qué has hecho, presidente interino, por los muchachos que están presos en la Operación Venezuela? Operación que nunca existió, señores, y las comprobaciones las tenemos. Cito, reto a cualquier medio de comunicación responsable que nos solicite dichas pruebas para enviarlas, desde los correos de la diputada hasta las infiltraciones de los chats que no llegaron a nosotros de otra manera que acudiendo y rescatando jóvenes de dicha operación que eran incautos y que no tenían ni conocimiento en qué estaban metidos. Pero a ellos no hay rescate, presidente interino, porque la resistencia, los libertarios son carne de cañón. Nuestro ejército libertario que usted llamó, forzó a salir de su vida. Hoy en día nuestro equipo libertario vende caramelos y dulces en los semáforos en los países latinoamericanos, mientras usted se pasea con sacos de 7, 8, 9 mil, 10 mil dólares, y mientras los suyos compran propiedades de 7, 8 millones de dólares en el exterior. Excelente manera de luchar contra la dictadura. Parte 2 de la película, señor venezolano. Le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan esas imágenes donde a través de un rol y una película montada en la Asamblea Nacional, no se dieron cuenta venezolanos que el que recibe la presidencia de la Asamblea carga un traje brillante y el payaso de la pantomima que venía subiéndose en una reja, casualmente que siempre viste de negro y oscuro, le colocan un traje brillante para que no se pierda en la cámara, como un protagonista de novela? El creer de que el sabotear y boicotear esas elecciones iba a permitir que no aclarara el punto de que él había cumplido con su tiempo y que nos prometió un año entero en frío a la calle para la dictadura, para que nosotros no pudiéramos hacer nada y ponernos en desacato. Ese mismo presidente interino que ustedes siguieron como un torrente desbocado en una ilusión, una esperanza, y que un pequeño equipo de venezolanos se encargó de explicarles de que eso no iba para ningún lado. Ese mismo presidente cumplió su tiempo y su proceso y no nos entregó lo que prometió: cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Si hay que refrescarle la cara al venezolano y refrescarle la memoria, nosotros estamos aquí para refrescársela. Nosotros hemos abierto paso, todos los venezolanos, para una lucha campal contra la dictadura. Pero debido a sus incapacidades, presidente interino, nos encontramos hoy en día en una disyuntiva. Hay 93% de rechazo contra la dictadura y 89% de rechazo a los partidos políticos nacionales. Usted tumbó la credibilidad, los deseos de lucha y la esperanza de un país, de acabar, de terminar con este secuestro nacional. Eso es lo que nos trae ahorita aquí. Venezolanos, responsabilízate. Siguen a los políticos nacionales como si fueran estrellas de rock. Tienen políticos de la MUD en los Estados Unidos pagando 7, 8 mil dólares de arriendo y de alquiler por un apartamento. Sería bueno hacerle contraloría o auditoría para saber de dónde salen estos recursos. Países internacionales, responsabilícense.
Una vez que hagan acuerdos internacionales con los políticos venezolanos, sabemos y conocemos que ustedes necesitan una estructura para poder llegar a una coyuntura política y apoyar por la libertad. Eso no los hace irresponsables. Lo que los hace irresponsables es no darle seguimiento a estos dineros que ustedes entregan, que no son suyos políticos internacionales, que pertenecen a los estados a los cuales ustedes representan. Seguimiento. Estamos cansados de enriquecimiento ilícito. Estamos cansados de ver boliburgueses, chavistas, obteniendo propiedades multimillonarias en los Estados Unidos. Y ahora más hartos de ver a quienes nos representan a nosotros democráticamente, comprando las mismas propiedades y siendo vecinos de ellos, mientras un país se muere de hambre, mientras millones de niños sufren y padecen. Estamos cansados de la mentira. Ya no sabemos a quién creerle. Y el día que nuestro país comience a creer en él mismo y no en mesiismo, van a entender de que el libertador que necesitas no viene a caballo, se monta en camioneta, en buseta, camina diariamente a su trabajo y lleva a sus hijos. El libertador que necesita Venezuela eres tú. No podemos amarrarnos y atar nuestra esperanza a un presidente interino que entregaron el apoyo de 53 países a nivel internacional, que ha recibido más de 600, 700 millones de dólares, que teniendo el apoyo internacional, el resguardo, no le dio ni siquiera por crear fondos para un sistema de extranjería y poder albergar a los millones de venezolanos que se encuentran fuera en el exilio para poderles dar documentación. En Colombia estuvo Calderón Berti. No sé si por vagancia o flojera o atado de manos, pero jamás se sacó un pasaporte y nunca se entregó ningún tipo de garantía asistiendo a un venezolano. La embajada de por sí no tenía ni bandera de Venezuela. Nunca tuvimos un verdadero trabajo. A este presidente interino no se le ha exigido trabajar. Se le ha exigido pasear y hablar. Pero Venezuela necesita gente que trabaje. Ahora les quiero hacer una pregunta para todos aquellos seguidores que quieren señalar públicamente a nivel internacional que el que no está ahorita a favor del presidente interino está a favor de la dictadura. ¿Qué coño les pasa? Yo porto mi cédula venezolana desde antes que naciera esta dictadura. Mucho más, antes que agarrara poder un mandadero que hace 2 años era el muchacho de los mandados de Voluntad Popular. Con usted estoy hablando, presidente interino Juan Guaidó. El otro punto importante aquí es el siguiente. Sí, señores, es una realidad. 89% del país se encuentra en desconocimiento de esos partidos políticos y no se siente representado por tantas farsas y mentiras que han habido. El pretender que el partido de Voluntad Popular o el maldito llamado Carné de la Patria van por encima de la cédula y la nacionalidad es lo que nos tiene jodidos. Nuestra cédula dice venezolanos, nuestra alma grita venezolanos. Ahora la pregunta que les tengo a ustedes es la siguiente, para todos esos seguidores de Guaidó. ¿Ustedes creen que el presidente interino junto con la Asamblea Nacional no sabían que venían elecciones de la Asamblea? Ah, perdieron por mayoría. Porque unos diputados se vendieron, perdieron. Eso es real. Pero les quiero hacer una pregunta. Meses atrás, ¿quién llamó a los diputados del chavismo y los recibió con los brazos abiertos después de hacerle un llamado para que comparecieran y se integraran a la Asamblea Nacional? ¿Fui yo? ¿Fue usted, venezolano? Fue el presidente interino Juan Guaidó. Para todos los seguidores que se hacen los ciegos y de una manera casi chavista apoyan y aplauden a sus políticos, como también del otro lado las focas aplauden a la dictadura, les quiero preguntar, ¿quién llamó a los diputados del régimen de la dictadura para tenerlos allí para las elecciones? No fuimos nosotros, fue el presidente interino. La pregunta que tengo en reseña es la siguiente. El presidente interino ha sido el bobo útil más capaz que ha tenido la dictadura. Usted, presidente interino Juan Guaidó, el bobo útil. Estados Unidos ha sido paciente y consecuente con usted. Estados Unidos y muchas naciones se han prestado para intentar buscarle una salida a esta situación. Pero parece que usted es un mandadero eficaz. Ahora le va a tocar a Venezuela entender si el presidente interino salió con o sin permiso del régimen.
Su regreso nos mostrará. Hay dos opciones, señores venezolanos. O la primera, regresa como si nada. Y significa que la dictadura le dice, hiciste bien el mandado. O la segunda, se queda en el exilio de manera vergonzosa y deshonrosa para hacerse ver perseguido y olvidarse de las responsabilidades de gobierno de transición, cese a la usurpación y elecciones libres, diciendo hice lo que pude, pero con 480 millones de dólares gastados por él y sus cómplices, sin ningún tipo de auditoría ni tampoco contraloría. Problema tiene la dictadura, porque no le vamos a perdonar nada. Y problema tiene la MUD, cuando le toque auditoría después de la caída de la dictadura y tenga que explicar en qué se gastaron el dinero que están disfrutando a sus anchas, mientras el país perece. Eso es una mentira mía, ¿verdad, venezolano? Jamás atentaremos en contra de la libertad del país y siempre lucharemos por ella. Presidente interino quiere hacer un llamado a la resistencia de Venezuela y a la sociedad civil. Comience ese llamado con demostraciones y no con palabras, no con bailoterapia, representando, luchando por aquellos que se encuentran privados de libertad, como Caguarepano, y deje el miedo de que esos verdaderos luchadores representen un terror hacia su partido político, porque son verdaderos luchadores que van a ser seguidos por el país. Un país en libertad se le da la oportunidad de escoger, de decidir por quién quieren. No se le forza a dos caminos obligatorios. Ahora, último punto que me trae aquí para cerrar este comunicado. Estamos en esta condición y nos presentamos en esta situación porque hemos luchado y seguiremos luchando por la libertad del país. Pero queremos hacerte un llamado importante, venezolano. El llamado importante es que a través de los acuerdos internacionales se piensa crear un monstruo híbrido. Y esto va con ustedes, Venezuela, con Colombia, con Latinoamérica y con el mundo. Sobre todo con usted, presidente Donald Trump. Mucho cuidado con el híbrido que van a crear. Permitir que caiga esta dictadura, pero se mantengan debajo del tapete o debajo de la alfombra 80% de los asesinos del régimen, dándoles como una amnistía de jalarlos hacia el lado demócrata. Es peligroso un chavista con corazón de demonio, con bolsillo de magnate, con una corbata azul, lo cual no presentaría ningún tipo de garantía para el país ni para la región y permitiría que sigan fomentando el comunismo dentro de Latinoamérica. Mucho cuidado, que los presos son los nuestros y los que venir presos están en el poder. Mucho cuidado con lo que hacen. Nosotros de manera cabal y radical nos oponemos a esa circunstancia. El régimen no ha tenido éxito por sus capacidades. Ha tenido éxito porque conocen los bajos instintos del ser humano y a través de un portafolio negocian la conciencia de miles y de todo aquel que se oponga. Grandes luchadores, grandes pensadores en Venezuela se detienen en grupos a sacar conclusiones cuando lo que se necesitan son acciones determinantes. La voluntad de un pueblo ha sido probada por 20 años y hemos salido a la calle en probatoria de esa libertad. ¿Qué han hecho ustedes, políticos, aparte del fracaso? ¿Qué ha hecho la dictadura, aparte de sumir en miseria y en pobreza y mentirle a un país? Los únicos multimillonarios que vemos a través de esta revolución son boliburgueses y opositores. Pues yo no soy opositor. Soy venezolano y me duele mi país. Aprende, venezolano, a ser venezolano. Olvídate de esa patraña, que cuando esa bandera nació no existía la MUD, ni tampoco estaba ese régimen. Pelearemos, aún cayendo la dictadura. Quiero que se mantengan en pie grupos de resistencia. Manténgase en pie venezolanos como venezolanos. Porque no entregaremos al país ni a una dictadura, ni a un comunismo, ni tampoco se lo regalaremos a partidos políticos, insidiosos, cómplices, para permitirles que sigan hacinando el 80% de la población de Venezuela en cerros y sigan cercenando la capacidad que tiene Venezuela para entregarle herramientas útiles a los venezolanos para construir un mejor país. Eso no va a pasar en este mundo ni en otro. Venezuela está renaciendo, está creciendo. Hace años de mi vida yo no hubiera dedicado mi tiempo a pelear y a luchar por mi país. Hoy en día tenemos millones de luchadores. Esta situación ha crecido y ha hecho emerger un venezolano que se encuentra con sentimiento nacional. Un venezolano que va a saber amar a su país, que dedica horas de su vida a pelear, a estudiar, a leer. No se dejen confundir por las redes sociales.
están haciendo un verdadero venezolano. Eso es lo que les tengo que decir. Y agradecer públicamente a todos estos países latinoamericanos que nos permiten expresarnos de manera pública, resguardados como una vez pudimos estar resguardados en nuestro país, dándonos la posibilidad de nuestra verdadera libertad de expresión. Agradecido porque todos los equipos de FUPIBER y todos los grupos de militares, grupos de sociedad civil, nos encontramos en Latinoamérica. Agradecido a todos estos presidentes latinos por permitirnos expresarnos y mantener nuestra libertad y no cercenarnos el derecho a opinar como venezolanos por lo que somos, lo que realmente nos duele y lo que nos conduele en nuestro país. Una vez que salga un gobierno interino, que salga a trabajar por aquellos que luchamos por la libertad y no que se sienten en grandes mesas paseando, demostrando sus autenticidades con dinero que no les pertenece y que fue dado por diferentes naciones para la lucha en contra del comunismo y a favor de la libertad de nuestro país. Nuestros guerreros, nuestros libertarios, viven vendiendo dulces en la calle, viven padeciendo el arriendo, viven padeciendo la luz, los servicios, intentando mandarles algo de dinero a sus familiares dentro de Venezuela. A ellos es los que tienen que rescatar, a nuestros presos, no los presos políticos, aquellos que ustedes únicamente defienden porque pertenecen a un partido político. Nuestros presos libertarios, muchachos de resistencia, militares y policías. Se habla muchas veces de que las fuerzas militares y policiales no quieren atacar a la dictadura. La quieren atacar y quieren salir de esto. Pero ¿qué garantía se les presenta? Lo que hizo la diputada, llamarlos a un papel de amnistía de parte de la Asamblea. Tengo pruebas de ello y tengo los correos. Y vuelvo y cito, si necesitan una verdad, llamo la atención y pido a medios de comunicación que se comuniquen con nosotros, valga la redundancia, para poder expresar y demostrar públicamente que ha habido un doble juego. No, venezolano, no te dejes enredar. Y te voy a hacer un llamado, presidente interino Juan Guaidó. ¿Quieres comenzar? Comienza de cero. ¿Quieres luchar? Demuestra. No pidas apoyo. Más apoyo del que has tenido, nadie ha tenido. Jamás hemos visto un presidente a nivel internacional, ni siquiera Donald Trump, recibir el apoyo de 53 países a nivel internacional. Payaso. ¿Necesitas más? ¿Te pareces a la dictadura? Tiene todos los ministerios, tiene toda la gobernación y todas las alcaldías. Y es un fracaso eminente. Juzga un supuesto bloqueo internacional. Payasos, parias, mentirosos, enredadores. El país no necesita enredo, necesita libertad. Para todo ello está Venezuela y estás tú, venezolano. Mi cariño para ustedes. También quiero decirles que no pierdan la fe y la esperanza, que hay equipos libertarios, equipos de lucha, no solo el nuestro, cientos, que nos encontramos aquí y que no hemos recibido portafolio y no lo recibiremos, que no recibimos apoyo económico y no lo recibiremos, y que jamás hemos salido a los medios a pedir ningún tipo de participación económica. Porque recuerden que detrás de ese portafolio viene el demonio que compra conciencias y perdemos nuestra nacionalidad y nuestra identidad. Lo que hoy nos lleva a luchar. Yo no lucho por todos ustedes, lucho por mis hijos, lucho por mi familia. Pero dejen de exigirle a los luchadores la libertad ya. Pregúntense qué han hecho ustedes por la libertad como venezolanos. Somos 30 millones de venezolanos irresponsables, secuestrados por 150.000 peleles de la dictadura. Así que veamos qué tanta responsabilidad tenemos que tener. Este problema no es de un presidente interino ni de un partido político. A mí por lo menos no me representan. A mí me representa el deseo de libertad. Y a usted, venezolano. Ahora, si usted me dice que esa persona que está en su casa, que es su esposa y sus hijos, no merece que usted pelee por la libertad de ellos, entonces entiendo su falta de participación. Pero a través de redes sociales, de tweet, no se va a conseguir la libertad. A través de la unificación, sí. A través de una pelea y una lucha frontal. Esta gente utiliza la fuerza. Esta gente utiliza el acoso, el abuso, las armas. Y la única manera de salir de ellos es uniéndonos y siendo más frontales que ellos. Y para el apoyo y la representación de lo que realmente nosotros queremos como venezolanos, necesitamos solamente un voto de confianza que pueda permitir la unificación del país. Y para ustedes, fulanos, ladrones tramposos, embaucadores de la MUD,
para usted, presidente interino Juan Guaidó. Lo único que podría unificar el país es su firma obligatoria en la solicitud de la intervención militar en Venezuela para la libertad real de nuestro país. Sí, eso que tanto miedo y pánico le tiene la dictadura. Eso que solo se ha guabineado pero nunca se ha hecho. Lo que hemos pedido los venezolanos a gritos. Lo que pide cada enfermo o cada pariente de un enfermo que ve cómo se le acaban las horas de vida por no tener insumos. Firme la intervención militar, presidente interino, y obtendrá la unificación del país. Antes de hacer eso, no aceptaremos llamados y siempre le aclararemos al país que no se está haciendo lo que se prometió, lo que se debe y lo que merece nuestro país. Mi cariño para ustedes, creo que no me guardé mucho que decir. Quiero decirle que este video salió de manera directa de nuestro equipo, porque tampoco contamos con los medios de comunicación. Y quiero hacer la aclaración de que muchas veces los medios de comunicación son utilizados por nosotros para poder dar los comunicados y viralizarlos, pero no ganamos nada de ello. Ni un bolívar ni un dólar. Es nuestra consigna, no cobraremos por la libertad del país. Hay personas que han intentado apoyar con medios, con equipos para montar nuestro sistema de comunicación, pero estamos muy pendientes de no ser filtrados por la dictadura. Y ustedes, jóvenes libertarios, no se dejen filtrar, engañar ni engatusar. Mi cariño para ustedes. Se les quiere, se les respeta y seguiremos luchando por ustedes. Mientras continúa el estéril show alrededor de Guaidó, intentándose limpiar su imagen tras el decepcionante periodo del 2019. Con un rocambolesco asalto a una Asamblea Nacional recientemente perdida y la consecuente Asamblea Nacional Paralela a modo de remiendo, pues esta Asamblea Nacional Paralela cada vez posee menos peso, menos voz, y el presidente interino, Juan Guaidó, acabó huyendo de dicha asamblea y del país. Consecuentemente, la oposición dentro de Venezuela queda huérfana sin su líder más representativo y con unos partidos opositores sumergiéndose más y más en la corrupción, en un clientelismo político indudablemente promocionado desde España, preparando sus posiciones ante unas inminentes elecciones presidenciales que simplemente tratarán de un quítate tú para ponerme yo. El chavismo o la dictadura cubana no se infiltran en España, pensar eso es de estúpidos, es la oligarquía española y su potente y desalmado empresariado quienes promueven gobiernos débiles y corruptos, dictaduras o ficticias democracias, izquierdas o derechas, según conveniencia, con quienes poder trapichear, ejercer plena injerencia e implantar las empresas españolas sin mayor competitividad, en detrimento de una autonomía industrial y empresarial propia. Recuerden, por ejemplo, que antiguamente la mayoría de empresas turísticas en Cuba eran de propietarios estadounidenses que las adquirieron legalmente, dentro de un mercado inmobiliario normalizado. Fue el comunismo liderado por un descendiente de gallegos, españoles, Fidel Castro, y un descendiente de irlandeses, Ernesto Guevara Lynch, quienes robaron y expropiaron a los estadounidenses echándolos de las mejores zonas para la explotación turística en Cuba, no con el fin de entregárselas al pueblo sino al neocolonialista empresariado español, actual dueño y señor de la mayor industria cubana así como de su deuda externa. México-Venezuela trata de 3/4 de lo mismo. ¿Por qué si no, piensan ustedes, que el nuevo, valiente y democrático gobierno en transición de Bolivia, lo primero que hizo fue inhabilitar y dejar en evidencia a los embajadores españoles? Estos, nombrados y colocados cuando el Partido Popular gobernaba España. Es en Madrid, España, donde se guarda todo el dinero que las dictaduras cubanas y venezolanas han robado a sus pueblos.
El chavismo se sostiene financieramente gracias a los bancos españoles, esto lo denunció Estados Unidos hace varios meses atrás. No es cosa del PSOE, ni de Podemos, ni del PP, mucho menos de Pablo Iglesias, cortina de humo con la que encubren todas las perrerías que acomete el Estado español. España no es una democracia sino una bien enmascarada plutocracia. Evidentemente los partidos políticos no controlan a la oligarquía ni a la banca ni a la Casa Real Española, pero la oligarquía, la banca y la Casa Real Española sí que financian y controlan todo el panorama mediático y político en España, incluso estos últimos y peligrosísimos de Vox, además, en sus inicios también financiados por un conocido entramado totalitarista, terrorista, marxista de Irán. Cuando el comunismo cubano malvendió al empresariado español las zonas turísticas expropiadas a Estados Unidos, no existía ni Podemos, ni PP, ni Pablito Iglesias había nacido aún. Pero, si existía la tradicional oligarquía española, financiera, empresarial y todo ese entramado de aquella arcaica nobleza, condes, duques, marqueses, etc., actualmente perpetuada y bien representada en la Casa Real Española. Estas antidemocráticas y deplorables situaciones neocolonialistas lastran desde siglos atrás. En Madrid, a Guaidó no le premiaron por combatir al chavismo sino por haber sostenido el colaboracionismo, manteniendo a la necesidad libertadora de manera pasiva, adormeciéndola, anestesiándola, echando a perder todo un año 2019 que pudo haber sido el del fin de la tiranía. Probablemente, toda esta gira trate de su última gran actuación, a modo de despedida. Luego, unas elecciones con alto riesgo de ser trampeadas. ¿En serio piensan que España tenga la intención de ejercer como observador imparcial? Y en las que políticos y partidos colaboracionistas con la usurpación internacional, sobre todo española, estén preparando las injerencias, ya sea a razón de tendencias de izquierda o derecha. Estados Unidos ha tenido demasiada paciencia. Con todo lo que se apostó detrás del actual gobierno interino y el propio Guaidó, no pueden posicionarse en contra y tirar abajo, de buenas a primeras, tan enorme tinglado a nivel internacional el cual se les ha ido yendo de las manos. Es que la inteligencia española pudo reaccionar y remover el entramado lumpen dentro de Venezuela, tanto a nivel chavista como opositor, tumbando la situación hacia sus espurios intereses. Probablemente Estados Unidos tenga un plan a fin de contrarrestar todo ello, obvio que no pasará por Guaidó, a este muchacho pronto lo exiliarán. Tal vez pegándose la buena vida en España como tantos otros lumpen venezolanos, quizás el PP lo recompense dándole un puestito de relleno en su partido político, como se lo dieron al padre del traidor Leopoldo López.